Muy buenas tardes, tal como lo anunciamos, tenemos el privilegio de estar aquí con uno de los pocos congresistas, valga la pena mencionarlo y resaltarlo, que ha levantado la bandera de la democracia, la bandera de la lucha contra la desigualdad y básicamente contra la lucha de los estropeos del gobierno que hemos vivido en los últimos años. Tenemos el gusto de presentarles al economista Carlos Anderson, congresista de la República, y congresista que además vale la pena resaltarlo, ha luchado desde el inicio contra toda la ineptitud en el gobierno y en el Congreso de la República. Bienvenido, Carlos, gracias por aceptar mi invitación. Nada, Norman, un placer realmente, un saludo a todos los amigos, especialmente en Cajamarca. Muchísimas gracias y bienvenido a la región Cajamarca. También estoy en Cajamarca, te comento. Sé que estás en Cajamarca ahora mismo y creo que es bueno. Ahora no, ya estoy aquí en Lima ya. Estás en Lima ya, muy bien. Bueno, sí, perfecto. sí. Perfecto. Bueno, estimado Carlos, la idea de este conversatorio, tú eres un experto en economía, no solo has trabajado en el Perú, sino en varias partes del mundo, sabes muy bien el tema de economía y creo que uno de tus méritos que hay que reconocerlo es de que tu incisiva acción y accionar determinó pues de que el inepto ministro Contreras pueda por fin dejar el Ministerio de Economía y Finanzas y dar paso a que otra persona pueda, en todo caso, enrumbar la economía peruana, que como bien sabemos, decrecimos el año pasado, pese a que nuestros pares latinoamericanos han experimentado un crecimiento. Y quiero que nos comentes un poco cómo estamos a nivel económico, qué perspectivas tenemos, sobre todo cuando nos comparamos con América Latina y con Asia. ¿Qué es lo que nos puedes comentar? Bueno, mira, entre otras cosas, además de ser congresista, yo enseño en un programa de la Universidad de Londres y ahí enseño sobre economías asiáticas comparadas, ¿no? Así que le hago siempre un seguimiento a la economía internacional, por eso que cada vez que los ministros para explicar, digamos, su poco éxito recurren a la frase de, bueno, la crisis internacional, yo de inmediato acudo a los números y digo, a ver, ¿dónde está la crisis? Porque en realidad la economía norteamericana ha venido creciendo pues a ritmo acelerado para un país, una economía, digamos, madura, ¿no? Ha habido cierta recuperación en Europa, a pesar de la guerra, ¿no? Y China, bueno, crecer 5 o 6% para ellos es estar en crisis, pero bueno, para el resto del mundo no, ¿verdad? Claro. Y en América Latina, si bien el crecimiento no es pues estelar, por lo menos ha habido algunos países que han tenido tasas de crecimiento de 5 o 6%, ¿no? Incluso economías más o menos maduras, también como la mexicana, que creció 3% el año pasado, y la brasileña también de manera espectacular. Así que en ese contexto, la verdad, el Perú, que había sido una economía pues de las estrellas, convertirse en la segunda peor economía, la segunda peor performance económica de la región en 2023, la verdad es que duele, ¿no? Y duele y nos pone sobre aviso de lo que se puede esperar para este año. Pero yo quiero dejar muy en claro una cosa. Cuando uno mira estas estadísticas y ve las tasas de crecimiento, pareciera un deporte, ¿no? Pareciera como que uno está hablando, no sé, pues de las apuestas y cosas por el estilo. Yo quiero dejar bien en claro que el no haber crecido ha significado, por ejemplo, la pérdida de más de 153,000 empleos formales en un país donde casi no creamos empleos formales, porque todo lo que creamos de empleo se va a la informalidad, ¿verdad? Que implica pues nada de seguros, nada de AFP, nada por el estilo. Significa también que el año pasado la pobreza, ¿no? Alcanzó, superó el 30%. Entonces estamos hablando de más de 10 millones de peruanos pobres en una definición que en sí misma es pobre, ¿no? Pues la definición de que si tú ganas un poquito más qué sé yo, como son como $4.25, ¿no? Por el estilo, si ganas un poquitito más ya no eres pobre. Por supuesto que sigue siendo pobre, pero incluso bajo esa pobre medida, ¿no? Tener más de 10 millones de personas en un país como el nuestro, que es bendito porque tiene absolutamente todo, ¿no? La verdad es que es una vergüenza enorme y es sobre todo culpa de la mala gestión, de las crisis autogeneradas, ¿no? Entonces, para este año, desde el punto de vista estadístico, digamos, vamos a ver un pequeño rebote, si es que las cosas más o menos se encaminan, ¿no?
Evidentemente el cambio de ministro va a ayudar mucho, porque el anterior se negaba a ver la realidad, ¿no? Vivía en un mundo de fantasía. El actual, por ejemplo, ha comenzado por decir, bueno, yo quisiera tener, aunque sea el 10% de su entusiasmo. O sea, se nota que es una persona que tiene, pues, los pies sobre la tierra, que entiende la magnitud del reto que tiene frente a sí, y creo que en ese sentido va a tratar de hacer las cosas mejor. Una de las señales, por ejemplo, es decir algo que yo venía reclamando. Decía, bueno, a ver, si tú tienes un problema fiscal, ¿no es cierto? Porque estás gastando demasiado, pues entonces, si no puedes generar más ingresos, deja de gastar demasiado. Empieza a recortar tus gastos. Y esa ha sido una de las primeras cosas que ha dicho el ministro Arista, ¿no? Que van a mirar un poco con lupa los gastos del Estado. Y por otro lado, pues, van a pensar bien el tema de Petroperú, que tiene que ser bien pensado efectivamente, ¿no? Porque que un país con las necesidades que tiene el Perú no tenga ningún problema, ¿no? en firmar cheques en blanco prácticamente, para que una empresa que evidentemente está mal manejada entre otras cosas, ¿no? Porque seguramente que también hay mucho de corrupción, etcétera, simplemente dilapide esos recursos, ¿no? Estamos hablando de miles de millones de dólares, ¿no? Que son recursos pues, que bien utilizados podrían, por ejemplo, ¿no? Transformar la región Cajamarca. Imagínate lo que tú harías, Norman, si tuvieras, a ver, 2.500 millones de dólares para Cajamarca. Me mejoro todo el sistema de infraestructura educativa de la región, que es alrededor de 9.000 millones de soles, estimado Carlos, por supuesto. Por supuesto. Y 1.000 millones de soles son apenas 250, casi cerca de 300 millones de dólares. O sea, te queda un montón de plata, ¿te das cuenta? ¿No? Ese es el gran tema, ¿no? Exacto. Bueno, es muy drástico y muy triste el panorama que vivimos. Por desgracia, nuestras autoridades no han comprendido efectivamente. Y por eso siempre te he escuchado y efectivamente debo reconocer también que, no lo dije al inicio, pero tú eres una persona que no solo estudia en el Perú, sino que también ha estudiado en London School of Economics, una de las mejores escuelas de economía del mundo, hay que decirlo, como las cosas como son, y eso se valora, y sé que como profesional has trabajado en la banca de inversión también a nivel global y conoces estos temas. Por eso que, ¿cuál es el diagnóstico, estimado Carlos, y qué hay que hacer en todo caso? Sabemos que el ministro Contreras cometió una serie de errores, entre ellos, históricamente, utilizar un artilugio para poder maquillar las cifras y para mostrar un déficit fiscal que no era el correcto y para mejorar su performance hacia afuera, pero sabemos que como entendido que tú eres de la economía, ¿cuál es el problema en realidad? ¿Qué está pasando en el Perú? ¿Y qué medidas puntuales necesitamos básicamente desde el Ministerio de Economía y Finanzas para poder reflotar la economía? Yo estoy en Jaén ahora mismo y aquí la gente se queja mucho. La economía, nunca he visto a Jaén tan deprimido económicamente, y esto es una región y una zona muy vibrante generalmente, pero la gente empieza a sentir ese decrecimiento económico que ya llega al poblador, al común. Mira, de las personas. Una cosa que yo siempre digo, ¿no? Es que nosotros deberíamos tener un ministerio de las pymes, ¿no? Porque si tú le das una mirada a la estructura económica del Perú, desde el punto de vista empresarial, el 98% de las empresas son pequeñas, muy pequeñas o apenas algunas cuantas medianas. Y yo la verdad que a la gran empresa la dejaría, vayan con sus cosas, hagan sus tareas, ustedes saben qué hacer. Pero las pequeñas y muy pequeñas y las medianas sí necesitan, pues, digamos, la participación activa, ¿no? Facilitadora del Estado. Y un tema fundamental, por ejemplo, ¿no? Es evitar la tasa de mortalidad de las pymes, ¿no? Que el año pasado, más 50.000 ellas han desaparecido. Y la razón por la cual desaparecen, ¿no? Es porque les falta liquidez. Y les falta liquidez porque, carambas, tuvimos una pandemia que agarró eso sí desprevenido a todo el mundo, ¿no es cierto? Y esa pandemia, pues, implicó de la noche a la mañana una caída tremenda en los ingresos y un endeudamiento que parecía, digamos, en condiciones suaves, ¿no? A través de Reactiva y otros mecanismos parecidos, pero que se basaban en la expectativa de que rápidamente la economía se iba a recuperar y que, por lo tanto, pagar esos créditos pues no iba a ser gran problema y que entonces las empresas iban a poder, digamos, volver a tener dinamismo, a invertir y todo lo demás. Bueno, casi nada de eso sucedió.
Primero porque lo que llegó a las pymes fue muy poco, ¿no? De los recursos que se pusieron a disposición. Segundo, porque los términos blandos duraron muy poco. Tercero, porque la recuperación se ha demorado muchísimo en llegar, ¿no? Y el problema está entonces ahora en que hay muchísimas pymes, ¿no? Que no pueden con los créditos que tienen, porque estos además también han sido refinanciados, pero a tasas muy altas, digamos, para las condiciones que ellos tienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, un buen manejo de política económica hubiera sido, vamos a actuar para reestructurar esas deudas, sobre todo para quienes demostradamente quieren cumplir con sus deudas, ¿no? Pero no tienen la posibilidad de hacerlo, ¿ok? O sea, tienen voluntad de pago, pero no tienen capacidad en estos momentos de pago. Y convertirlo probablemente reactive en un programa de largo plazo, ¿no? O sea, que se pague en 5 o 10 años, algo por el estilo, ¿no? Pero no, la solución que se le dio, que se le quiso dar, ha sido, bueno, mira, primero que los bancos sean los que refinancien de acuerdo a caso por caso. Uno, que eso es darle todo el poder a los bancos. En segundo lugar, bueno, acá tenemos nuevas líneas de crédito, ¿no? Con el Plan Unido. ¿Y qué ha pasado? Que las pymes dicen, pero si no puedo pagar este reactivo, ¿cómo me pides tú que me endeude más? ¿No es cierto? Entonces esos créditos que están ahí puestos, pero nadie los toma, ¿no? Entonces necesitamos realmente corregir eso rápidamente, ¿no? Yo, por ejemplo, había propuesto la idea, ¿no?, de crear un fondo que vaya directamente a solventar, digamos, a fortalecer la base de capital de las empresas, de las cooperativas, de las financieras, ¿no? Pequeñas, cajas de crédito, etcétera, porque ellos son los que mejor entienden a las pymes, ¿no? Y porque, como tú sabes, existe algo que se llama el multiplicador bancario, es decir, si yo le pongo un sol, ¿no?, al capital de una entidad financiera, la entidad financiera puede, digamos, prestar 10, ¿no? Entonces, si tú le pones $1.000 millones a todo, digamos, un programa de esta naturaleza, realmente tienes la posibilidad entonces de generar recursos, ¿no?, crediticios por $7.000, $10.000 millones sin ningún problema. Pero esto es audaz, claro que es audaz, pero la situación lo requiere. Necesitamos reavivar el sector pyme. Por otro lado, para la gran inversión, lo que se necesita, pues, es estabilidad en las reglas de juego, confianza, ¿verdad? Y pues lo que tú reseñaste, por ejemplo, el utilizar el arte culinario en la contabilidad, ¿no? para hacer parecer algo de una forma que no lo era. Eso, claro. Con eso no engañas a nadie allá afuera, pues. Las agencias crediticias están curtidas, ¿no?, en ese tipo de ejercicio, y de inmediato dicen, bueno, entonces este país no es muy serio, ¿no? Y eso afecta, ¿no? Porque hemos visto, por ejemplo, cómo la deuda de Petroperú, que es un cuasi soberano, es decir, que tiene una garantía implícita del Estado, sin embargo se desplomó, ¿verdad?, hasta el grado de bono basura, ¿no? Porque, claro, se pierde la confianza, ¿sí? Y lo último que queremos es que eso le pase también a la deuda soberana, porque eso no vamos a poder salir a los mercados de capitales a tomar deuda, como es normal en un país, digamos, en desarrollo. Por otro lado, si me permites, ¿no?, yo pensando siempre en que uno debe no solamente crecer para el momento, sino poner las semillas para el crecimiento de mediano y largo plazo. Yo me pregunto por qué en el Perú, yo nunca he visto, de repente tú has visto, pero yo nunca he visto un programa nacional agresivo, ¿no?, de preparación, de entrenamiento, de capacitación laboral. Se dice que hay 1,5 millones de personas que ni estudian ni trabajan, jóvenes, ¿no? Y lánzate un gran programa para que estas personas, estos jóvenes, ¿no?, que ni estudian ni trabajan, mañana pues puedan tener un oficio, ¿no? Eso va a ser una gran inversión, porque primero vas a disminuir los grados de criminalidad. Segundo, ¿no?, vas a poder darle, digamos, al mercado laboral capacidades que hoy en día no tiene, ¿verdad? Así que nada, ese es el tipo de cosas que yo creo que deberíamos estar haciendo, quizás un poco diferentes, ¿no? Bueno, yo te agradezco, Carlos. Creo que en ese sentido lo tiene muy claro sobre los qué se debe haber hecho, o qué se tiene que hacer, o qué se puede hacer a futuro. Y te agradezco. Yo quiero aprovechar,
Yo sé que es un lujo tenerte porque no siempre tu tiempo te lo permite, pero también sé que tú eres uno de los pocos congresistas que ha presentado, si bien es cierto, no cantidad de proyectos como a veces estila en algunos congresistas populistas sobre todo, pero los proyectos que ha presentado me parecen de gran impacto. Y voy a resaltar dos, creo, aquí, y no sé si a lo mejor puedes comentarnos brevemente sobre ambos o sobre el que tú prefieras. Claro. Uno es el proyecto de ley que efectivamente permite que se impida que personajes que han traicionado la voluntad del pueblo, del país, y que han cometido delitos serios, graves crímenes, una vez cumplida su sentencia puedan volver a participar inmediatamente en la política. Y el otro proyecto de ley, este proyecto de ley creo que va muy en línea con lo que otros países ya lo hicieron. Recuerdo, por ejemplo, que en Alemania post-nazi se proscribió cualquier partido que tenga que ver con raíces o similitudes nazistas. Y creo que es adecuado y creo que es muy oportuno que el país también evalúe que después de la crisis que tuvimos en los 80s, en los 90s, se tenga que tener una limitación para que personajes que han cometido serios delitos puedan participar en elecciones universales en el país. Y el segundo proyecto que me parece muy útil y que es recientemente el 7065, el proyecto REMA, que es básicamente un proyecto que promueve pues básicamente la industrialización y las exportaciones de servicios. Coméntanos ambos proyectos brevemente. Yo sé que tu tiempo es limitado, pero si brevemente pudieras comentar estos dos proyectos, creo que están muy bien, ya que pocos congresistas tienen cosas que ofrecer como tú lo estás haciendo. Muchísimas gracias. Yo voy a comentar cuatro, si me permites. Perfecto. Cinco, pero así, muy rápidamente. Empezamos por los dos. El primero es el más antiguo, efectivamente. Yo desde hace ya 2 años más o menos, que propuse este proyecto de ley para impedir que personas que hayan matado, es decir, que hayan privado de la vida a otro ser humano, o que hayan secuestrado, que le hayan privado de su libertad, es decir, de personas que hayan cometido crímenes contra la humanidad, no puedan aspirar a cargos de elección popular a nivel de presidente o vicepresidente. ¿Por qué? Porque un presidente de la República representa los valores fundamentales de la nación, ¿no? Entonces uno no puede tener, pues, no puede permitir que un asesino, ¿no? Por más que haya cumplido su pena, ¿verdad?, represente los valores excelsos, ¿no?, de una nación, porque sencillamente habría una contradicción tremenda, ¿no es cierto? O un narcotraficante, imagínate un narcotraficante tipo Pablo Escobar, que mañana quiera ser presidente, pues, del Perú, ¿no? Y uno diga, sí, pase usted. Por supuesto que no. O sea, la democracia, por supuesto que tiene que ser abierta, pero no debe ser boba, ¿no? Hay que defenderla. Ese es un proyecto de ley que desafortunadamente me lo escondieron, ¿no? Y solamente después de que de otras 19 congresistas han desarrollado proyectos parecidos, parece que está por votarse ya en el Pleno. Ojalá. Qué bueno, qué bueno. Proyectos que son muy importantes, fíjate. Uno de ellos es para proteger y premiar a quien denuncie corrupción en obra pública, ¿no? Estos días hemos visto el escándalo, por ejemplo, en el Pentagonito, en el Ministerio de Defensa, de cómo habían organizaciones criminales dentro del propio ejército, ¿no?, para robar la gasolina. Y todo esto lo sabemos gracias a que un suboficial, ¿no?, lo dio a conocer. Pero ¿dónde está ese suboficial? Fuera del Perú, corrido, porque tiene por su vida, porque no tiene cómo protegerse. Y cada vez que vemos casos por el estilo, vemos que el que denuncia, ¿no?, es perseguido, ¿no? Entonces, el proyecto de ley que nosotros hemos presentado justamente trata este tipo de casos para darle no solamente protección legal, económica, a quienes denuncian esta corrupción, ¿no?, en la obra pública, sino además también para premiarlos, porque creo que el país debería reconocer que atreverse, digamos, a denunciar la gran y pequeña corrupción en el Estado es algo admirable y que tiene que ser reconocido por el país. El tercer proyecto de ley es de carácter económico y tiene que ver efectivamente con el tema de REMA, es básicamente una forma corta de decirlo, pero esto va justamente parte de
de mi observación y el hecho de que como académico enseño y he estudiado cómo han crecido, cómo se han desarrollado, cómo rápidamente han salido de la trampa de los ingresos medios, primero los países asiáticos originales, ¿no? Singapur, Taiwán, Hong Kong, Corea, y después una serie de países del sudeste asiático de reciente industrialización, y más recientemente por América Latina, pues México, Costa Rica, República Dominicana. Mira, nosotros, por ejemplo, en nuestras exportaciones, si tú comparas la composición de nuestras exportaciones hoy con la que teníamos hace 50 años, no cambió nada. Seguimos exportando en un 70% minerales, o producción agroindustrial básica, etcétera. Solamente el 5% de nuestras exportaciones tiene algún nivel de contenido tecnológico. 5%. Compara eso con República Dominicana, Panamá, Costa Rica, donde el contenido tecnológico en las exportaciones son del 30, 35, 40%. O sea, nosotros estamos viendo pasar la revolución industrial, la cuarta revolución industrial. Yo creo que eso tenemos que cambiarlo. Entonces, el ejemplo mexicano, por ejemplo, es clarísimo, ¿no? Desde el año 94, más o menos, que se firma el Tratado de Libre Comercio y luego que se firma también se pone un régimen parecido al que yo estoy proponiendo, ¿no? Las empresas, mejor dicho, el mercado mexicano ha acogido empresas internacionales que han ido a producir en México, ¿ya? Y con el sentido de producir allí y exportar, ¿no? Es decir, donde las empresas mexicanas les dan servicios, ¿ok? A estas empresas que tienen una localización temporal, ¿no? En esto de producir y exportar. Solo que, a diferencia de hacerlo en China, como lo ha hecho durante 30 años las empresas norteamericanas, ahora empiezan a hacerlo en la zona más cercana a América Latina, ¿no? En la zona más cercana a Estados Unidos. Le llaman los gringos friendshoring, ¿no? A esta estrategia. Y yo creo que Perú tiene que aprovecharla. Tesla, por ejemplo, acaba de anunciar, pues, hace ya casi medio año, que está construyendo una gigantofábrica de autos eléctricos en México, ¿no? Gracias a la existencia de este mecanismo, de este régimen que permite, ¿no? la internación temporal de maquinaria y una serie de cosas. Yo decía, pero el país más evidente para hacer autos eléctricos es el Perú, porque un auto eléctrico es básicamente una plancha que está llena de superconductores, cobre, plata, oro, cobalto, zinc, litio. Nosotros tenemos todo, México no los tiene, pero sin embargo no nos miran. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es proponer justamente un régimen que no crea ningún tipo de incentivo, simplemente adapta a lo que ya existe en materia, digamos, de comercio internacional para promover la llegada de empresas que quieran invertir y que quieran poner plantas y que desde aquí podamos nosotros darles servicios y que esos servicios sean después exportados, ¿no? Y finalmente, otro proyecto de ley también que he presentado, que ha tenido, la verdad, una gran repercusión, porque tuve la oportunidad de presentarlo incluso en la Cumbre Mundial Audiovisual, es justamente una ley para la promoción de exportación de obra audiovisual en el Perú. Nosotros tenemos mucho talento, tenemos unas historias que contar maravillosas de nuestra historia, ¿no? De nuestra cultura, tenemos paisajes extraordinarios. Y la pregunta es, sin embargo, ¿y por qué no hay muchas series de Netflix hechas en el Perú? ¿Por qué casi todas las latinoamericanas son hechas en Colombia, son hechas en México, están siendo hechas en Chile, ¿no? O en Argentina? ¿Por qué no en el Perú? ¿Y saben por qué? Porque el régimen tributario, logístico, etcétera, en el Perú los expulsa, porque los hacen muy caros. Entonces, la ley que yo he propuesto es una ley que equipara, que nos pone en términos competitivos con Panamá, con República Dominicana, con Colombia, etcétera, sin llegar a los excesos de Colombia, que por ejemplo, a las empresas que van y producen una película, ¿no? Les devuelve el 50% de los gastos, fíjate, en efectivo. Nosotros no llegamos a eso, pero sí hemos generado algunos otros incentivos de esa naturaleza. Así que nada, yo espero sinceramente que en el Congreso me aprueben estas leyes. Están diseñadas, como te digo, para promover y transformar la economía nacional por un lado y por otro lado para luchar abiertamente contra la corrupción. Norman, yo voy a tener que irme ya. Yo te felicito, Carlos. Yo sé, te agradezco tu tiempo. Sé que yo sé que está muy ajustado, pero te agradezco en todo caso tus palabras finales. También sé que tú aspiras a ser presidente del Perú.
En todo caso, brevemente, si pudiera dar un mensaje al pueblo peruano, que creo, si hay algo que le falta es esperanza hoy en día, antes de despedirte, Carlos, y agradeciéndote y comprometiéndote a que podamos seguir hablando de estos temas, que el Perú necesita escucharte y escuchar a todos los políticos democráticos como tú, que aspiran a un país mejor desde la democracia y sin irrumpir en los esquemas democráticos que debe exigir un país moderno. Palabras Muchísimas finales. gracias. Mira, te agradezco sobre todo. Efectivamente, sí, yo tengo la aspiración genuina, ¿no?, de ayudar a que el Perú dé saltos cualitativos y cuantitativos, ¿no?, hacia el desarrollo. Creo firmemente que esto es posible, la experiencia internacional lo muestra, pero para que eso suceda se necesita verdadera voluntad política y verdadera capacidad de liderazgo y verdadera capacidad de gestión y de acción. Y eso implica, pues, tener mucha energía, pero sobre todo mucho amor por el Perú. Yo tengo eso y tengo además también algo diferente quizás que el resto, que es que he sabido rodearme de gente buena, de gente inteligente, ¿no?, de gente que desde sus diferentes, digamos, lugares, tanto físicos como profesionales, están listos para dar todo por sacar adelante al país, ¿no? Yo, la verdad, siempre digo, ¿no? Si algún día la vida, Dios me da la oportunidad, ¿no?, de dirigir los destinos del país, lo voy a hacer con solamente ese objetivo, ¿no? Que el Perú avance y que cada uno de nosotros, no importa de dónde venga, no importa qué color tenga, no importa cuál sea tu orientación sexual, no importa si mide 2 metros, un medio metro, no importa. Lo que importa es que somos peruanos y que todos merecemos vivir vidas más dignas, en paz y en democracia. Muchísimas gracias, Norman. Muchísimas gracias a ti, Carlos, y hasta la próxima. Muchas gracias. Ha sido con ustedes el congresista Carlos Anderson, que como bien los señalé, se comprometió a estar y aquí ha estado con nosotros. Así que muchas gracias, congresista. Gracias por su tiempo. Muy buenas tardes.